Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Quiero saludar a esta hora al gerente de inversiones de Alianza Valores, otra de las personas que mejor lee la economía en el país, el doctor Felipe Campos. Doctor Felipe, le agradezco mucho que esté hasta ahora en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los que están conectados. Doctor Felipe, primero quiero preguntarle sobre esta advertencia que hace el Banco de la República sobre la reforma del Sistema General de Participaciones, que es la noticia más importante de esta mañana en el país. Y bueno, afortunadamente pasa también por el tema económico que usted maneja también. Bueno, hemos recibido 3 documentazos que ponen, con un signo de interrogación enorme qué está pasando con los temas fiscales de Colombia, ¿no? Tuvimos el documento de JP Morgan diciendo de pronto se va a perder la calificación el próximo año. Tuvimos el documento de la CARF diciendo de pronto no cumplimos la regla fiscal este mismo año. Y ahora tenemos un documento del Banco de la República en que toca un tema, que es el Sistema General de Participación, que ya lo han tocado varios, pero como dice Juan Carlos Echeverry, ya de una forma más formal. Y el Banco de la República dice 2 cosas, en resumen, pues. Y dice, vea, hay 2 efectos. Hay un efecto de primera ronda y de segunda ronda de hacer ese tema de las transferencias. La primera ronda es que la deuda, que nosotros tenemos el compromiso de tenerla más o menos el 55% del PIB, se va a subir a un 64%, que era lo que usted mencionaba ahorita, Oscar. Pero él dice, pero es que no termina ahí. Cuando usted hace ese tipo de movimientos, genera muchísima incertidumbre, pues porque usted no está cumpliendo ningún compromiso fiscal, y viene una segunda ronda por el lado de las tasas de interés y de la incertidumbre que eso genera, y termina esa deuda no quedándose en el 64, sino subiendo al 83. O sea, ellos lo que hacen es 2 etapas. Dice, usted no puede hacer un tipo de medidas tan impresionantes sin que el mercado financiero lo castigue. Entonces, es una situación complicada. Yo veo a Juan Carlos Echeverry y es un contraste con los mercados financieros. Y yo creo que en los mercados financieros hay como incredulidad. Como dicen, esto no puede pasar, o si va a pasar, seguramente lo van a reformar más adelante porque es muy difícil implementarlo, no tiene pies ni cabeza. Y como tiene algunas salvaguardas que dicen, vea, pero no lo vamos a hacer hasta que no esté claro cómo vamos a transferir las responsabilidades y lo vamos a hacer bajo unos temas de sanos fiscalmente, entonces los inversionistas están diciendo de pronto por ahí no la arreglan más adelante, pero el mismo documento del Banco de la República dice hay cosas que no se pueden transferir y que incluso que si se transfieren, como está sucediendo ahora con vías terciarias y con salud, al final el gobierno tiene que poner el pecho si las regiones no cumplen, entonces al final el pagador de última instancia sigue siendo el gobierno. Entonces un elemento, como le digo, no está moviendo a más de 100 pesos el dólar, para ponerlo en contexto de qué está pasando en el dólar, que se ha subido 700 pesos, pero yo creo que es más incredulidad acerca de si de verdad va a pasar y cómo va a pasar, porque los mercados también, ahí le termino la respuesta, no se concentran hasta el 2028, digamos, o 2027, que es cuando comienza. Entonces dirán, aquí hay tantas cosas pasando en el país de aquí al 2027 que de pronto van a haber atenuantes, y ese es el mensaje que nos ha dado la estabilidad reciente. Mejor dicho, lo que usted nos está diciendo es, esto es gravísimo, lo que pasa es que los mercados no lo tienen actualmente, no están reaccionando a esto porque todavía está lejos, pero no deja de ser grave. Absolutamente, o sea, lo que le digo es, la incredulidad surge porque es muy raro decir que no, ¿de dónde va a sacar 50 billones cada año? Si solo este año, el descache de los cálculos, que fue de 56 billones, cambió absolutamente todas las perspectivas, tiene el gobierno tratando de ahorrar. 50 billones es una barbaridad. Entonces, imagínense cada año, porque esto digamos que fue lo de que pasó en el 24, es un mal cálculo, digámoslo así, un mal cálculo de ingresos y nos está costando 56 billones que hay que buscarlos y tiene el gobierno en ascuas de no cumplir la regla fiscal. Imagínense cada año de aquí en adelante. No cumplir la regla fiscal, que además es algo de lo que dice uno de los 3 documentazos a los cuales usted hace referencia, el más reciente, el de JP Morgan. Quiero, Felipe, por favor, que veamos las declaraciones del ministro Ricardo Bonilla precisamente sobre la publicación de otro informe, que es el informe de Fitch sobre la realidad económica nacional. Veamos. La calificadora Fitch acaba de entregar el reporte para Colombia año 2024. Le ratifica al país la calificación W+, perspectiva estable. Es la misma que tenemos desde abril del año 2021, cuando Colombia perdió el grado de inversión. Nos dice que estamos en el proceso de continuar hacia adelante y que las ventajas que tenemos es haber controlado la inflación, que espera que termine en alrededor del 5,3 este año, que hayamos controlado la deuda pública y que hayamos fortalecido los mecanismos institucionales. Importante que el Fondo Monetario Internacional nos dé el aval,
ratificando la línea de crédito flexible por 8.100 millones de dólares en los próximos 2 años. También dice Fitch que tenemos riesgos y que el principal riesgo es la inflexibilidad del gasto público, particularmente en el gasto de funcionamiento, donde el 92% del mismo es totalmente inflexible. Bueno, eso es como un madrazo envuelto en papel de regalo, porque el ministro, es una interpretación personal, quiero que me ayudes a entenderlo, Felipe, doctor Felipe. Eso es el gobierno presentando una mala noticia tratando de presentarla bien. ¿Estás de acuerdo con eso? El informe de Fitch no fue un informe bueno, como tampoco fue un informe de JP Morgan bueno. Digamos que lo que ha pasado con las calificadoras, y no es solamente Fitch, sino también Standard & Poor's y Moody's, recuerden que hay 3 calificadoras que dan su veredicto cada ratico acerca de la deuda colombiana, es que hay opiniones muy separadas, listo, o sea, Fitch nos pone en alerta y nos dice como que se las voy a pasar esta vez, pero ya el próximo año no sé si pueda pasar. Pero tenemos 3 opiniones completamente diferentes. Tenemos un Fitch y un Standard & Poor's que ya nos quitó el grado de inversión a Colombia y que está pensando si nos baja uno más, ¿no? Es W más a llevarnos al W. Tenemos una agencia calificadora que se llama Moody's, que nos tiene en triple B. O sea, esa está en otro mundo completamente diferente porque dice estos tipos son grado de inversión y se parecen a México y está en otra instancia. Y el tercer grupo son los inversionistas, los que de verdad ponen el dinero. Y los que ponen el dinero están tratando a Colombia ya hace más de 2 años como si fuera un país W menos o W. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversionistas ya hace rato le quitaron 1 o 2 niveles de calificación a Colombia. Entonces, hay este debate entre las calificadoras que se niegan a bajar más y los inversionistas que ya le cobraron la plata a Colombia. Entonces uno está bien, porque obviamente si las calificadoras bajan más, hay un nerviosismo que es el documento de JP Morgan, que dice, que esto no es tan sencillo, si las calificadoras, si Standard & Poor's nos baja el próximo año, es grave, pero los mercados financieros ya nos tienen allá abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda colombiana, hace más de 2 años, tiene que pagar 1% más, 100%, 100 puntos básicos, 1% más en sus deudas en dólares que Brasil, algo que no ha pasado en 20, 25 años de historia, que es todo lo que uno tiene en historia. Entonces Colombia ya está pagando esa baja en calificación, las calificadoras como que le siguen dando tiempo a Colombia y ahí, como le digo, está la calificadora que vive en un mundo completamente diferente y las dos que más o menos están con un baño de realidad, pero no el baño de realidad de los mercados financieros. Doctor Felipe, ¿por qué los inversionistas ya están como si Colombia tuviera una calificación más baja? ¿Qué es lo que no les gusta o lo que está llevando a que estemos en una calificación más baja? Eso sucedió desde finales del 2022, o sea, inmediatamente se tuvo todo este proceso electoral y el propósito del gobierno de ser más heterodoxo, no vamos a decir que es bueno o malo, más heterodoxo y es menos comprometido de alguna forma con los números fiscales, menos comprometido con la función de pronto de Ecopetrol y hacer unos cambios radicales, los inversionistas dijeron, ok, esto todo suena en el papel impresionante, pero usted cómo lo va a realizar, cómo va a hacer esos cambios tan grandes. Inmediatamente comenzaron a cobrarle a Colombia como si fuera un país, en algún momento casi como si fuera un país como Turquía, y ya después se fueron calmando, pero nos dejaron en esa calificación. ¿Por qué? Porque temen, no es muy difícil, Luis Carlos, que usted coja la producción de Ecopetrol, que no son números malos, o sea, yo ahí diferiría de algunas personas, yo no creo que Ecopetrol haya sacado números tan malos, porque es una compañía muy fuerte que tiene buen precio de petróleo y de dólar, pero es muy difícil que usted en 1 o 2 años siga teniendo esas utilidades porque no va a haber el petróleo para producirlo. Entonces ellos están viendo ese futuro y están diciendo, hay decisiones que se están tomando que no son tan fácilmente reversibles. Entonces inmediatamente se da el castigo y ahí estamos. Entonces yo a veces como mi trabajo es, digamos, es tomar decisiones, finalmente mi trabajo es, si compro dólar a 5.000, me equivoco, y ese tipo de cosas. Yo veo que los inversionistas a todas estas noticias son un poquito agnósticos, no reaccionan ya tan fuerte porque ya hace rato nos castigaron y ese costo lo está pagando el país los últimos 2 años en términos de tasa de interés. Felipe, entremos en el tema de dólar. El dólar ha venido teniendo unos vaivenes bastante fuertes en los últimos días. Y me acuerdo de nuestras clases de economía que muchos expertos consideran el dólar como si fuera la calificación de un país. Si a un país le va bien, el dólar tiende a bajar. Si a un país le está yendo mal, el dólar tiende a subir. Y simplemente como una reacción obvia de la gente que cuando siente que las cosas van mal, compran dólares y cuando sienten que la cosa está bien, pues siguen con su moneda local. ¿Qué está pasando con el dólar actualmente en Colombia? ¿Por qué estamos viendo esos vaivenes? Bueno, el tema del dólar es muy importante. Yo le aplico un montón de filtros al tema del dólar.
porque el tema del dólar se mueve mucho por el dólar a nivel mundial, cómo le va a Estados Unidos frente al resto de monedas fuertes, se mueve mucho por el dólar a nivel regional, cómo anda México con todos estos cambios políticos y cómo anda Brasil con esos choques que tiene entre Lula y el Banco Central y problemas fiscales. Eso es muy importante. Y finalmente, cosas de tercer piso que yo les llamo cosas internas. ¿Qué tan graves son estas? Y gran parte de la devaluación del 2022, que aquí no hay ninguna duda en la gente que está en los mercados financieros de que por supuesto fue el tema político y la caída del dólar fue el tema de los contrapesos, y yo lo defendí a capa y espada. Ahorita hay unos elementos que son muy globales y regionales, el tema del dólar. Luis Carlos, el dólar estaba en 3.800 pesos en mayo, en 3.800 pesos, con unas preocupaciones. Yo le diría, hay más preocupaciones ahora, claro que las hay, pero estaban en 3.800 hasta las elecciones mexicanas. Cuando se dan las elecciones mexicanas y se garantiza que se va a pasar la reforma de la justicia y se acaba un poder en México que hacía un balance muy importante, y va a ser elegido ahora por voto popular los jueces en cualquier rango, empieza una crisis regional. Entonces aquí tenemos una crisis regional en que el peso chileno, el peso mexicano, perdón, y el brasilero están devaluándose 19% en el año. O sea, hay una crisis regional. Y Colombia tiene 14% de devaluación. Entonces, una parte, gran parte, me dice el 80% del movimiento ha sido la crisis regional que hay ahora. Ahora, no es que Colombia sea pues, un inocente que estaba pasando en la calle y le cogió un tiroteo. Claro que no. Colombia tiene unos números que la gente dice, bueno, estos países de pronto se parecen, vamos a vender a Colombia, que también tiene un perfil similar a lo que está pasando en esos otros dos países. Pero el detonante fue las elecciones mexicanas, después las elecciones en Estados Unidos, que agravaron el movimiento. Y si usted me pregunta el sistema general de participación, que ha sido lo que más ha sonado recientemente, de los 600 pesos que se ha subido el dólar, yo diría que son unos 100, 150, porque sí, el dólar en Colombia desde octubre se ha subido más rápido. Entonces hay diferentes capas para entender el movimiento del dólar. Ahora, Felipe, también es cierto, y usted hace un muy buen análisis y vínculo y correlación entre la situación política mexicana, el desarrollo de su devaluación de la moneda y lo que termina pasando en Colombia. Pero también es cierto que si Colombia no oliera tanto a México en términos políticos, no estaría en esa misma vía de devaluación que hoy tiene año corrido a México con el 19% y a Colombia con el 14%. Si Colombia tuviera una postura económica diferente, si Colombia políticamente no se pareciera tanto a México, en muchas de las acciones, ¿los inversionistas no lo estarían mirando diferente? Claro, o sea, las monedas las meten en la misma bolsa, pero obviamente hay niveles. Yo siempre digo, vean, el viento del dólar no se define en Colombia, el viento sopla en el mundo y en la región. Y cada país es un barquito con una vela, y sus variables internas dicen qué tan bien coge ese viento o no. Entonces, claramente, esas similitudes hacen que se ataque más fácil a Colombia. Le pongo el ejemplo de Chile, que tiene de pronto ahorita menos similitudes, se está devaluando menos. Póngale 100, 200 pesos menos, pero igual está sintiendo el efecto. Y si ponemos a Perú, que es una moneda semidolarizada, que también no es tan comparable, pues es mucho menos. Entonces, claro, entre más similitudes usted halle en el movimiento, más monta a la gente en el barco. Pero, Luis Carlos, aquí es donde quiero dar el otro mensaje, y es, si hay una clara separación en las devaluaciones de Brasil y de México, por temas de contrapesos políticos complicados, y lo que está haciendo la gente con Chile y Colombia. Antes se nos metían en el mismo barco igualito, y uno se pregunta por qué, si acabamos de contar una historia fiscal, un cuento de terror, ¿no? ¿Por qué a Colombia le están tratando un poco mejor, y a Chile que a Brasil y a México? Y es porque la gente comienza a pensar en elecciones. Entonces hay una cosa que se llama el trade político, que lo han mencionado muchos analistas. Yo no me lo estoy inventando, porque siempre hay un tema del analista local sesgado, que la gente dice, si hay tantos activos financieros castigados en Colombia por la incertidumbre, empezando por Ecopetrol, que fácilmente puede estar 80% castigado donde debería estar el valor de la acción, con la probabilidad de que haya un cambio hacia la forma en que se maneje la compañía, hay una buena idea de llevar plata ya a Colombia o a Chile, que tiene elecciones antes que nosotros, que tiene en el 25, nosotros en el 26. Entonces, el trade político, parémosle bolas, porque al final vamos a entrar al 25, con muchos sustos. Con los temas fiscales, sobre todo, el mismo Banco de la República, él nunca ha hablado de los temas fiscales. El Banco de la República es el primero que está diciendo, esto es muy grave. Entramos al mundo con un Trump complicado, entramos al mundo con una Sheinbaum en México que no sabemos qué va a hacer. O sea, hay muchas cosas que presionan el dólar arriba, pero entramos al mundo con una historia que se va a ir vendiendo cada vez más fuerte en un Chile y un Colombia, que de alguna forma se van a tener que acostumbrar a que haya ciclos políticos. O sea, yo creo que Colombia ya dio un paso. Yo no soy un experto político para eso, pero a que de pronto a veces va a haber gobiernos de derecha y a veces de gobierno izquierda. Lo que demostraría Colombia, si logra hacer un giro político de nuevo en las elecciones,
es que es un país que puede lidiar con los dos, digamos, con las dos formas de gobierno y sus contrapesos funcionan. Entonces la gente celebraría mucho ese regreso hacia allá, más allá que el regreso por sí, que da un poco más de certidumbre, obviamente, sino que diría, bueno, este país dio toda la vuelta y aprendió a lidiar con las dos cosas. Estoy hablándole de una interpretación súper optimista, pero Sí, creo que es lo que se claro. va a hablar mucho el próximo año. Es lo que, tal vez una buena manera de interpretar lo que usted nos acaba de decir, que es supremamente interesante, probablemente vamos a ver unas señales de mejora de inversión y de interpretación de lo que está pasando en Colombia el próximo año. Pero estas no van a ser inherentes a los efectos de lo que esté haciendo el gobierno o sus acciones, sino por el contrario, por la posibilidad de que se venga un cambio. Y si se viene un cambio, y si ese cambio se materializa, lo que significa es que en este momento, que es el peor momento de todos, es una buena oportunidad para invertir en Colombia. ¿Por qué? Porque la lógica dice que uno compra barato y vende caro. Y el peor momento es para comprar. ¿Le estoy entendiendo bien? ¿Cuál? Todo basado en la idea de que sí puede haber un giro en la forma en que se está manejando el país, que obviamente es una apuesta, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar en el 2026. Se va a tener a Chile como un ejemplo. Lo que pasa en Chile, que en este momento la candidata de centro derecha le lleva el doble de aprobación a la otra candidata, podría ser una señal que la gente diga, bueno, dado que Chile arrancó todo este viaje de la heterodoxia con Colombia, ¿no? Desde el 2019, del hecho de que Chile termine este viaje, y estoy diciendo termine este viaje, termina un capítulo, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar más allá de los siguientes 4 o 5 años, lo va a tomar como Colombia. Y Colombia y Chile se volvieron muy similares desde el 2019, desde que compartieron manifestaciones. Entonces ahí tenemos unas señales que nos van a ayudar para pensar. Y esto le termino la historia con el tema de las interpretaciones, porque yo sé que, digamos, uno dice esto y inmediatamente se vuelve de la oposición o se vuelve gobernista o de la oposición o gobernista. Y aquí el punto es, dirá, no, es que si Ecopetrol comienza a mejorar en precios porque por fin la gente entendió la transición energética que está haciendo el país. Y no, es la gente va a estar apostándole a un cambio de gobierno que es exactamente lo opuesto. Y es, no le estoy apostando a lo que están haciendo ahora, estoy apostando a que cambien lo que están haciendo ahora. Esa interpretación no le va a gustar a nadie, pero no lo digo desde el punto de vista de la oposición, lo digo desde el punto de vista de los estrategas financieros. Citibank ya escribió eso. Dijo, no Claro. sabemos cuándo va a comenzar el trade político en Colombia. Pero eso es supremamente interesante porque lo que nos está contando usted, doctor Felipe, es que muy probablemente el gobierno va a empezar a cobrar o va a tener razones para cobrar políticamente unas cosas que no son por él, sino es porque se va, porque la gente aspira o los inversionistas aspiran que se van. Y probablemente ese último año es donde se exacerbe ese viento positivo económicamente del país. Claro, y hay cosas que sí son ciertas. Hay otro elemento y es el ciclo económico ya, la desaceleración parece que ya terminó. O sea, el próximo año va a haber un rebote económico. Y usted tiene opciones de inversión como Bancolombia, que es la sangre de la bolsa colombiana, la acción más importante que está ahorita. Ya por fin un activo financiero colombiano superó los niveles del 17 de noviembre del 2022, que no podían hacer, porque el dólar no bajó de 3.800. Porque la gente no se animó a decir, yo quiero un dólar por debajo antes de iniciar este cambio político en Colombia. No lo pudo llevar por debajo, que era el nivel del 17 de noviembre del 2022. Ya en Colombia está superando esos niveles. Entonces ya la gente está comenzando a tener la idea del tema político y del rebote económico. Las acciones están tan baratas que si el próximo año rebotamos al 2.8, como están empezando los analistas, hay una muy buena oportunidad. Entonces se mezclan las cosas y al final es el perro persiguiéndose la cola para la gente que sea de oposición. Y a medida que mejoren las cosas, entonces va a haber una guerra de discursos y de narrativas en la que Claro. la gente va a decir, entonces yo estoy invirtiendo porque creo que el gobierno va a cambiar, pero a medida que mi inversión mejore, la probabilidad de que no cambie el gobierno va a aumentar, entonces la estoy embarrando y va a haber un tema de narrativas muy interesante el próximo año. Claro, eso lleva esos números, esas acciones de los inversionistas que van previendo este trade político, también cambia el consumo, es decir, cuando la gente empiece a ver que hay más inversión, etcétera, empieza a consumir más y económicamente el país empieza a moverse más. Puede que haya un efecto si, por ejemplo, las tasas de interés bajan más aceleradamente, aunque todas esas dinámicas van para, todo lo que pasa el próximo año va para el 2026. Acuérdense que hay un rezago bien grandote entre las tasas de interés y lo que pasa con la economía. Pero sí puede haber algo más de confianza. Ahora, Luis Carlos, el consumo en Colombia está supremamente fuerte de todas formas. Es impresionante. Colombia siempre ha sido un país que el 75% es solo consumo de los hogares y del gobierno, y en este momento es el 90%. Entonces el consumo anda fuertísimo y gran parte del rebote ya es consumo del próximo año.
pero sí, va a haber un tema que se va retroalimentando, y el crecimiento del 2026 yo me imagino que va a ser muy parecido, va a ser algo Sí. cercano al 3%. Y si en ese trade político el resultado no es que el gobierno se vaya, sino que se perpetúe, inmediatamente las cosas se caen. O sea, sí, esa sería mi teoría absolutamente, porque ya lo vivimos en el 22. Entonces, y de nuevo, puede que, yo quiero tratar este tema porque es tan complicado que una vez uno dice eso y eso complica, y es, las políticas son muy inciertas, ese es el punto, las políticas son muy inciertas. Y le hago un ejemplo con Ecopetrol, que yo creo que es la más fácil de ponerla. Si Ecopetrol no tuviera el fracking que todavía tiene en Estados Unidos, ya la producción de petróleo se habría bajado 100.000 barriles. O sea, estaríamos Wow. alarmando un escándalo tremendo, y es porque tenemos ese fracking en Estados Unidos. No cogimos el otro fracking, que es lo que generó mucha incertidumbre de, oiga, pero yo quisiera que el gobierno tuviera unas ideas políticas y que la empresa se manejara pensando en la empresa. Y la empresa, pues, es un panadero que sabe hacer pan y que no es tan fácil que se ponga a cortar pelo. Entonces, déjeme seguir haciendo pan. El hecho de no haber tomado ese segundo negocio de fracking le dijo a la gente, esto es puro problema de gobierno corporativo, porque no sabemos, nos preocupa no tanto, listo, no tanto este gobierno, pero nos preocupa que nosotros invirtamos en una compañía que cada 4 años el presidente que llegue va a decidir, oiga, no, yo esta vez, ¿sabe qué? Yo no quiero esta vez hacer transición energética, sino ahora quiero dedicarme al cobre. Y no. Entonces tiene que haber algo mucho más planeado, pausado, y ese es el tipo de incertidumbre que se ha generado alrededor de las inversiones en Colombia. Fascinante conversación, doctor Felipe Campos. Le prometí que lo liberaba a las 7:30, son las 7:30. Gracias por darnos unos minutos y ayudarnos a entender qué se viene económicamente, qué es lo que está pasando en el país y la reacción, por supuesto, a la noticia más importante del día. Aprecio mucho su tiempo, doctor Felipe. Le mando un abrazo. Gracias. Lo mismo, Luis Carlos, un saludo a todos y feliz día. Gracias, doctor Felipe.